Y en el video de hoy no nos vamos a ir hasta un lugar desconocido, pero que sin embargo tiene sus inicios que muy pocas personas conocen. Estamos hablando de Delta El Tigre en el departamento de San José. Si vamos al Google Earth, bueno, ahí figura como Delta del Tigre, el primer error. Esta zona populosa de Delta del Tigre que tiene aproximadamente más de 25.000 habitantes. Ahí está, bueno, todo lo que es el fraccionamiento y sale una calle que ahí les estoy marcando hacia la costa. Bueno, allí está el parador y eso tiene que ver con los inicios de este lugar, a las costas hermosas del Santa Lucía. Vamos a descubrir esa historia de los inicios poco conocidas. Ahí me marca Delta del Tigre de Buenos Aires y ponemos Google Earth, está esa confusión y bueno, se los quería mostrar. Que si bien, bueno, tiene una similitud porque tiene canales, pero dista bastante del lugar al que vamos a ir a conocer en la jornada de hoy. Ahí está todo lo que tiene que ver con el fraccionamiento y les marco en amarillo los canales que son artificiales y tienen que ver justamente con el inicio de Delta El Tigre. Y bueno, para quienes no conocen el lugar o simplemente han pasado por la ruta, ahí tenemos lo que es la desembocadura del Santa Lucía, el puente que une Montevideo con el departamento de San José, debí decir los puentes, ya que bueno, uno está acostumbrado a ese puente de fierro de toda la vida. Ahí tenemos un fraccionamiento privado que también tiene canales, el río Santa Lucía como marco y pueden observar los terrenos que son muy bajos, que justamente fueron rellenados en la parte donde se vendían estos lotes allá por la década del 50. Se promocionaba como un lugar turístico. Hoy es una populosa zona de los que mayor crecimiento en el país han tenido junto con Ciudad del Plata, lo que era Rincón de la Bolsa. En 1963 había 3.474 habitantes según el censo. En el 75, 8.831. A mediados del 85, 9.618. En el año 1996 había más de 14.000 habitantes. En el 2004 más de 17.000 y en el último censo del 2011 más de 20.000 personas viven allí. Eso obviamente que ha crecido y mucho, lo sabremos en el próximo censo que se está por realizar próximamente. Bueno, y en cuanto a las fuentes de trabajo, la mayoría de quienes allí habitan se trasladan a Montevideo. Supo tener hace muchos años un matadero, una fábrica recauchutadora de neumáticos, también una fábrica de yeso. Hubo algunas pequeñas industrias, algunas sobreviven, referidas a la industria del junco, con la fabricación de esteras, y algunos otros pequeños emprendimientos. Pero, como les digo, la mayoría trabajan en Montevideo o en las diferentes fábricas que hay en Ciudad del Plata, a lo largo de la Ruta 1. Y bueno, para hablar de la parte poco conocida de esta historia, nos vamos al río, a las costas del Santa Lucía y el Delta del Tigre. Un lugar realmente hermoso, muy poco explotado. Parece que Delta del Tigre le dio la espalda al río, ya que inclusive muchos vecinos de allí no frecuentan ese lugar. Bueno, y acá tenemos los folletos con los que podemos decir de alguna manera se inició el Delta del Tigre. Menciona a solo 20 minutos de Plaza Libertad, junto al río Santa Lucía, cruzando el puente de la Barra, surge una nueva ciudad de maravillosos atractivos, en un panorama de condiciones únicas. Bueno, eso de ciudad es relativo. 53 kilómetros de canales navegables. Si hablamos del río, los canales los conozco muy bien, pero no son 53 kilómetros. Luego el folleto dice 2 playas de blanquísima arena. Bueno, eso es relativo porque ahí, como se ve en la foto, estaba muy limpio en esa época. Y sí, tiene arena a pesar de ser una playa de río en sus orillas.
Aguas serenas, de salinidad y purezas comprobadas. Bueno, el río Santa Lucía hoy no está en ese mejor aspecto. Pistas de regatas, creo que ahí hace alusión a las pistas de regatas que hay en Santiago Vázquez. Notables pesqueros sobre el río y junto a los canales donde abundan corvinas negras, lenguados, sábalos, etc. Bueno, un atractivo para los pescadores. Luego dice acceso directo por carretera y calles que unen los terrenos a las vías navegables. Esa edificación que dice Informes Delta del Tigre, hoy está junto a la plaza, funcionó la comisión de fomento en un tiempo y dice una oferta única que no puede repetirse por la proyección que significa esta gigante obra de ingeniería. Estas son otras de las óptimas ventajas que presentamos en Delta el Tigre, grandes bosques naturales y artificiales de magnífica forestación, luz eléctrica con una subestación distribuidora de UTE, teléfono costó bastante llegar al Delta del Tigre, los primeros recuerdo allá si bien habría antes alguno puntual, pero los primeros vecinos en la década del 80, y esto estamos hablando que lo promocionaba en la década del 50. Agua potable, eso también demoró bastante, también en la década de los 80 empezó a llegar. Agua potable en abundancia con una moderna red de cañerías cubriendo el fraccionamiento. Bueno, eso era algo que estaría en los planes, pero para esa época fue bastante lejos. Pavimentos también, las calles pavimentadas demoraron en llegar. Una locomoción abundante con 2 microómnibus internos que conectan directamente con las principales líneas de transporte que comunican con Montevideo. Eso lo desconozco. Supongo que conectaría con la barra Santa Lucía porque justamente acá dice y todas las comodidades de Santiago Vázquez a su disposición. Evidentemente esto tenía sus fines publicitarios, algunas cosas bastante exageradas, pero no está totalmente alejado de la realidad porque el lugar realmente era hermoso. Para vender los terrenos se realizaban diversas excursiones desde Montevideo, se los llevaba a conocer los lotes y luego el paseo culminaba en el parador, en la costa del río Santa Lucía, donde había paseos en barcos, donde se podía disfrutar en verano realmente una playa muy agradable. Y a la tarde, bueno, ahí están en el año 92 lo que quedaba del parador. En ese parador que era maravilloso se disfrutaban unas buenas tazas de té a la tarde y se culminaba un paseo que era maravilloso. Lamentablemente en la actualidad así está hoy. Es un lugar que, si bien recuerdo uno de sus últimos bailes en 1990, y anteriormente hubo algunas otras iniciativas, fue un lugar que, bueno, quedó muy poco explotado, por no decir de forma nula, hasta que llegó los últimos años en los que este parador fue totalmente destruido. Una pena. Allí vemos la desembocadura de los canales justamente a los costados del parador, en el río Santa Lucía, los canales que en este estado actual es como se encuentran y que hay que imaginar que eso era navegable, se podían embarcaciones pequeñas salir navegando desde frente a tu casa hasta el río Santa Lucía, eran realmente espectacular. La historia poco conocida del inicio de lo que es Delta del Tigre. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo video.